Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ecos del Magisterio. Listos para nuestra segunda sesión. En este capítulo nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, suena un poco complejo, la revelación divina. Sí, a veces puede sonar un poco abstracto. Pero no se preocupen, hoy vamos a intentar, desmenuzar este concepto tan importante para nuestra fe. Exacto, a veces pensamos que la idea de la revelación divina es algo lejano, ¿verdad? Sí, como de otro mundo. Pero la verdad es que está mucho más cerca de lo que pensamos. Ujú, me gusta eso. Y hoy, para guiarnos en esta exploración, vamos a usar el catecismo de la Iglesia Católica. Excelente. Una brújula, digamos. Exactamente, una brújula para no perdernos. Perfecto. Y ya que hablamos de brújulas y de no perdernos, empecemos por lo básico. El catecismo nos dice que podemos conocer a Dios usando nuestra razón, nuestra capacidad de pensar, de observar el mundo que nos rodea. Ajá. Pero también nos habla de la revelación divina. A ver. ¿No es un poco redundante? O sea, ¿para qué necesitamos que Dios se revele si ya podemos intuir su existencia a través de la razón? Es una pregunta muy interesante. Es cierto que al observar el universo, con su orden, con su complejidad, podemos deducir que existe un creador. Claro. Pero la revelación divina va más allá. Es como si Dios quisiera tener una conversación con nosotros. Ajá. No solo presentándose como un creador lejano, sino como un padre amoroso que desea que lo conozcamos. Es decir, la revelación no es solo como un complemento a la razón, Exacto. sino que abre una nueva dimensión en nuestra relación con Dios. Completamente. A través de la revelación divina, Dios comparte su propio ser con nosotros, Wow, su plan de amor para nosotros. increíble. Y esto no es algo que podamos deducir por nuestra cuenta. Es una iniciativa que parte de Dios. Un regalo, podríamos El decir. regalo, sí, un regalo increíble. Para que podamos conocerlo de una manera que nunca podríamos alcanzar solos. Fantástico. Ahora, si Dios decide revelarse, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué busca con este acercamiento? El catecismo lo dice muy claramente. Dios desea compartir su propia vida con nosotros. ¿En serio? Hacernos partícipes de su naturaleza divina. Y lo hace por amor, Por amor. para que podamos responder a ese amor, conocerlo y amarlo más allá de nuestras propias capacidades. Eso sí que es un pensamiento profundo, ¿eh? Dios compartiendo su propia vida con nosotros. Sí. Increíble. Y bueno, según el catecismo, esta revelación no ocurre de golpe, ¿verdad? No, para nada. Habla de una pedagogía divina, exactamente, de etapas en este proceso. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esto? Por supuesto. Imaginemos que Dios quiere enseñarnos un baile, ¿no? Un baile complejo. No nos va a mostrar todos los pasos de una vez. Claro. Nos va a ir guiando poco a poco, paso a paso, adaptándose a nuestro ritmo, a nuestra capacidad de aprendizaje. Con la revelación divina pasa algo similar. Ajá. Dios se comunica con nosotros gradualmente, de una manera que podemos ir comprendiendo. Me gusta esa analogía del baile. Entonces, ¿cuáles son esos primeros pasos, digamos, que Dios nos enseña en este baile de la revelación? Bueno, el catecismo menciona varias etapas. Ajá. En primer lugar, la creación misma ya es una forma de revelación. Ya veo. En la belleza del mundo, en el orden del universo, podemos vislumbrar la grandeza y la sabiduría de Dios. Interesante. Luego tenemos la manifestación de Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el jardín del Edén. Exactamente, y aquí ya vemos una relación personal, Claro. un diálogo directo entre Dios y la humanidad. Es fascinante pensar en esas primeras interacciones Sí. entre Dios y el hombre. Y bueno, después del jardín del Edén, ¿cómo continúa esta pedagogía divina? ¿Cómo sigue Dios, digamos, enseñándonos este baile de la revelación? A pesar de la caída de Adán y Eva, Dios no abandona a la humanidad. Claro. Continúa revelándose a través de alianzas con personajes como Noé, Abraham. Con Noé, por ejemplo, establece una alianza con toda la creación, Sí. prometiendo no volver a destruirla con un diluvio. Y con Abraham elige a un pueblo específico. Al pueblo de Israel. Exacto, para ser portador de su promesa de salvación. Esa elección de Abraham y la formación del pueblo de Israel es un punto crucial, ¿no?, en la historia de la revelación. Totalmente. Es como si se abriera un nuevo capítulo en esta relación entre Dios y la humanidad. Exactamente. Con la elección de Abraham, Dios comienza a preparar el camino para la revelación definitiva en Jesucristo. Le da a Israel su ley a través de Moisés en el monte Sinaí. Los guía, los forma como su pueblo elegido. Claro, y aquí, bueno, se pone aún más interesante la cosa. ¿Recuerdas la historia de Éxodo? Cuando Dios guía a su pueblo a través del desierto con una columna de fuego. Por supuesto. Es una imagen muy poderosa. Sin duda. ¿Qué tiene que ver con la revelación? Bueno, es un ejemplo perfecto de la pedagogía divina, ¿no? Ajá. Dios no se limita a dictar leyes abstractas, Claro. sino que se hace presente de una manera visible acompañando a su pueblo en su camino. Ya.
Es una manifestación tangible de su amor y de su cuidado. Y no solo eso. ¿Qué más? Cuéntanos. A través de los profetas, Dios continúa revelándose Ajá. y preparando a su pueblo para la venida del Mesías. Ya, Figuras como Isaías, Jeremías, Ezequiel claro. anuncian la llegada de un Salvador que redimirá a su pueblo y establecerá una nueva y eterna alianza. Es decir, los profetas no solo predicen el futuro, sino que también ayudan al pueblo de Israel a comprender el plan de Dios Exactamente. y a prepararse para la llegada de Jesús. Sí, mantienen viva la esperanza de la salvación, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Es como si estuvieran tejiendo un tapiz hilo por hilo a lo largo de los siglos para que al final podamos contemplar la imagen completa de la revelación divina en Jesucristo. ¡Wow! La verdad es que nunca había pensado en la revelación de esa manera. Es impresionante cómo Dios va preparando el camino a través de la historia para la llegada de Jesús. Hablando de Jesús. Ahí está el meollo del asunto. Ajá. Jesucristo es el punto culminante de la revelación divina. ¿Por qué? Porque en él Dios se hace visible, tangible. Claro. Ya no se revela a través de profetas o intermediarios, Ajá. sino que se entrega a sí mismo en la persona de Jesús. Es decir, que en Jesús, Dios no solo habla, sino que actúa. Exactamente. Se hace presente de una manera completamente nueva. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, la expresión perfecta del amor de Dios por la humanidad. Y como dice el Catecismo citando a San Juan de la Cruz, en Cristo Dios nos lo ha dicho todo, no hay otra palabra más. ¡Wow! En Jesús, la revelación alcanza su punto culminante. Exactamente. Y eso significa que después de Jesús ya no hay más revelaciones. Se cierra el libro, por así decirlo. Es una buena pregunta. Aquí hay que hacer una distinción importante. La revelación pública, es decir, la revelación dirigida a toda la humanidad, culmina con Jesucristo. El catecismo es muy claro en este punto. ¿Qué? Espera. A lo largo de la historia, ha habido personas que afirman haber recibido revelaciones divinas. Sí, ¿Cómo encajan esas experiencias en todo esto? es cierto. El catecismo reconoce la existencia de lo que se llama revelaciones privadas. Ajá. Estas son experiencias personales que algunas personas pueden tener, Ya, como visiones, mensajes que creen que provienen de Dios. entiendo. Pero entonces, ¿son estas revelaciones privadas tan importantes como la revelación pública que culmina en Jesús? No, no lo son. El catecismo es muy claro al afirmar que las revelaciones privadas no pueden contradecir ni añadir nada nuevo a la revelación de Cristo. Son más bien como un apoyo, Ya. una ayuda para vivir más plenamente la revelación de Cristo en un momento particular. Tiene sentido. Entonces, si alguien afirma haber recibido una revelación que contradice las enseñanzas de Jesús o de la Iglesia, La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. claro, Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. entiendo. Entonces, para resumir, Dios se revela a la humanidad por amor para que podamos conocerlo y amarlo. Así es. Esta revelación ocurre en etapas, desde la creación hasta la venida de Jesús, quien es la plenitud de la revelación. Exacto. Y aunque existen las llamadas revelaciones privadas, estas no pueden contradecir ni agregar nada a la revelación definitiva de Cristo. Perfecto. Has resumido la esencia del asunto. Uf, hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestro viaje a través de la revelación divina. Pero aún queda mucho por explorar, ¿verdad? Sí, aún hay mucho que descubrir. Genial. En la segunda parte de este episodio vamos a profundizar un poco más en cómo podemos estar seguros de que la revelación divina está ocurriendo realmente en nuestras vidas y cómo podemos responder a ella. No se lo pierdan. Retomando nuestra conversación sobre revelación divina, me parece importante detenernos un momento en algo que mencionaste antes. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios realmente se está revelando a nosotros? Claro, es una pregunta clave. A veces me pasa que dudo, ¿no? Si ciertas ideas, inspiraciones que tengo, vienen realmente de Dios o son producto de mi imaginación, ¿cómo podemos discernir con certeza? El catecismo nos da algunas pistas para orientarnos en este discernimiento. Nos dice que Dios, al revelarse, busca una respuesta de nuestra parte. Ajá. No se trata solo de que Él nos transmita información, sino de que nos invita a una relación personal, a un diálogo constante. Claro, como en cualquier relación, la comunicación tiene que ser bidireccional. Exactamente. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando la voz correcta? Bueno, precisamente ahí radica el desafío. Y es por eso que Dios no nos deja solos en este proceso. Nos equipa con la capacidad de recibir y comprender su revelación. Ya veo.
El catecismo habla de la fe como un don sobrenatural, una gracia que nos permite acceder al misterio de Dios. O sea que no basta con nuestro intelecto, con nuestra capacidad de razonamiento para comprender la revelación divina. Exacto. Necesitamos esa ayuda extra, esa chispa que Dios nos da para abrir nuestros ojos, nuestros corazones a su verdad. Precisamente. La fe es esa apertura, ese sí que le decimos a Dios, esa disposición a dejar que su palabra ilumine nuestras vidas. Y esta apertura no es un evento único, sino un proceso continuo. Cuanto más nos abrimos a Dios, más nos revela de sí mismo. Es como si la revelación fuera un camino que recorremos junto a Dios. Sí. Un viaje que nos permite conocerlo cada vez más profundamente. Esa es una hermosa imagen. Y en ese viaje no caminamos solos. Dios nos ha regalado la Iglesia, el cuerpo de Cristo, para guiarnos y acompañarnos. La Iglesia es la depositaria de la revelación, la guardiana de la tradición que se ha transmitido de generación en generación. Es decir, que la Iglesia no solo conserva las enseñanzas de Jesús, sino que también las interpreta y las aplica a los desafíos de nuestro tiempo. Exactamente. El magisterio de la Iglesia, es decir, la autoridad de enseñanza de los obispos en comunión con el Papa, nos ayuda a comprender la revelación de Dios a la luz de las nuevas realidades que enfrentamos. Es como tener un mapa que nos ayuda a orientarnos en un terreno desconocido, Sí. a encontrar el camino en medio de la complejidad del mundo actual. Y no solo eso, la Iglesia también nos ofrece los sacramentos, que son signos visibles de la gracia invisible de Dios. A través de ellos participamos de la vida divina y recibimos la fuerza para seguir caminando en la fe. Es decir, que la revelación divina no es solo un conjunto de ideas abstractas, sino una experiencia viva que se hace presente en la vida de la Iglesia a través de la tradición, el magisterio y los sacramentos. Así es. Y aquí me gustaría destacar algo fundamental. La revelación de Dios no es solo para unos pocos privilegiados, sino para todos. Qué bueno. Dios quiere que todos los hombres y mujeres lo conozcan y lo amen. Es un mensaje de esperanza universal, que nos invita a superar cualquier barrera de raza, cultura o religión para encontrarnos con Dios. Y esa universalidad tiene consecuencias importantes. Implica que debemos respetar la libertad religiosa de todas las personas. Claro. Su derecho a buscar la verdad y a vivir de acuerdo a su conciencia. Es decir, no podemos imponer nuestra fe a nadie, No. sino que debemos dar testimonio de ella con amor y respeto. Precisamente. El diálogo interreligioso, el encuentro respetuoso entre personas de diferentes creencias, es fundamental para construir un mundo más justo y fraterno. Y en ese diálogo, la Iglesia Católica tiene mucho que aportar, ya que su fe se basa en la revelación definitiva de Dios en Jesucristo. Sin duda. La Iglesia, con su rica tradición teológica y su experiencia de siglos, puede ofrecer una perspectiva única sobre el misterio de Dios y su plan de salvación para la humanidad. Hemos hablado de la revelación como un viaje, un proceso continuo de encuentro con Dios. ¿Qué podríamos decir a nuestros oyentes que están comenzando este viaje o que desean profundizar en él? ¿Algún consejo para vivir la revelación en la vida diaria? Me alegra que preguntes eso. Creo que hay 3 claves que pueden ayudarnos a integrar la revelación divina en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, la oración. La oración, ese diálogo íntimo con Dios. Exactamente. Es abrir nuestro corazón a su presencia. Contarle nuestras alegrías, nuestras tristezas, pedirle su ayuda, su guía. Pero la oración no es solo hablar, Claro. también es escuchar. Ajá. Hacer silencio interior y estar atentos a la voz de Dios que nos habla en lo profundo de nuestro ser. Es decir, la oración es una conversación de doble vía. Un encuentro personal que nos permite conocer mejor a Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Así es. En segundo lugar, la lectura y meditación de la Sagrada Escritura. La Biblia. Exactamente. La Biblia es la palabra de Dios, el testimonio escrito de su revelación. Al leerla, nos encontramos con Dios que nos habla a través de las historias, los salmos, las profecías, las enseñanzas de los apóstoles. Leer la Biblia no es solo un ejercicio intelectual, sino una experiencia que nos acerca a Dios. Y para profundizar en su comprensión, es importante leerla en comunidad, compartir nuestras reflexiones con otros creyentes y dejarnos guiar por la tradición de la Iglesia. Es como si la lectura comunitaria de la Biblia nos abriera nuevas perspectivas. Sí. Nos ayudara a descubrir la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios. Exacto. Y por último, pero no menos importante, vivir la caridad. Ajá. La caridad es el amor en acción, es el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Es decir, que la revelación divina no se queda en el plano teórico, sino que se traduce en acciones concretas de amor al prójimo. Así es. Al amar a nuestro prójimo, especialmente a los más necesitados, estamos poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús y participando de la misión de la Iglesia en el mundo.
Entonces, para vivir la revelación en la vida diaria, debemos cultivar la oración, la lectura de la Biblia y la caridad, 3 pilares que nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios y a ser testigos de su amor en el mundo. Precisamente. Y no olvidemos que la revelación de Dios es un misterio que nos desborda, un regalo que nunca terminaremos de comprender. Pero en ese misterio, en esa inmensidad, encontramos la fuente de nuestra alegría y nuestra esperanza. Y hablando de misterios, ¿te has preguntado alguna vez cómo podemos discernir la voluntad de Dios en medio de tantas decisiones que tenemos que tomar a diario? Es una pregunta que me hago constantemente. A veces siento que camino a ciegas, sin saber qué dirección tomar. Bueno, pues en la próxima parte de nuestro podcast te voy a revelar un secreto. Todos llevamos dentro una brújula que nos puede guiar en la dirección correcta. Una brújula interior. No me diga más. Me dejas con la intriga. No se pierdan la última parte de este episodio donde exploraremos cómo la conciencia, esa voz interior que todos tenemos, puede ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Los esperamos. Como decíamos antes de la pausa, todos llevamos dentro una especie de brújula que nos puede guiar en la dirección correcta, nuestra conciencia. Sí, la conciencia. Esa voz interior que a veces nos susurra, ¿no? Y otras veces nos grita. Pero ¿cómo se conecta la conciencia con la revelación divina? No son cosas separadas. Para nada. De hecho, la conciencia juega un papel fundamental en cómo vivimos la revelación divina. Es esa capacidad innata que tenemos para discernir entre el bien y el mal, para reconocer la verdad y actuar en consecuencia. Entonces, no es solo una cuestión de seguir un conjunto de reglas o normas externas. Exactamente. La conciencia va más allá de las normas. Es la voz de Dios que resuena en nuestro interior, guiándonos hacia lo que es bueno y verdadero. Es como tener un GPS espiritual, ¿no? Que nos oriente en nuestro camino. Me encanta esa imagen del GPS espiritual. Pero si la conciencia es la voz de Dios, ¿por qué a veces nos equivocamos? ¿Por qué tomamos malas decisiones a pesar de que algo dentro de nosotros nos dice que no lo hagamos? Buena pregunta. La conciencia, como cualquier otra facultad humana, necesita ser formada, educada. Claro. No es algo que funcione de forma automática. Para que nuestra conciencia sea una guía confiable, necesitamos nutrirla. Ajá. Con la palabra de Dios, con la enseñanza de la iglesia, con el ejemplo de personas virtuosas. O sea que nuestra conciencia se va como puliendo, ¿no? Afinando a medida que crecemos en nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. Así es. Y no solo eso. La conciencia también se forma a través del diálogo con los demás. Ya veo. No estamos solos en este proceso de discernimiento. Podemos y debemos buscar el consejo de personas sabias. Claro. De quienes tienen más experiencia en la vida cristiana. Es decir, que nuestra conciencia no es algo individualista, sino que se nutre del diálogo comunitario, ¿no? De la sabiduría compartida. Exactamente. Y aquí me gustaría destacar algo crucial. La revelación divina no se limita a un conjunto de ideas abstractas, sino que se encarna en la persona de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Es en Jesús donde encontramos la plenitud de la revelación divina, donde Dios se hace visible y tangible. Así es. Jesús nos revela el rostro misericordioso de Dios y nos invita a seguir sus pasos. Nos enseña a amar como Él amó, a servir como Él sirvió, a entregarnos a los demás como Él se entregó por nosotros. Es un camino exigente, pero también profundamente liberador. Sí. Nos conduce a la plenitud de nuestra humanidad, a la realización de nuestro potencial como hijos de Dios. Y en este camino no estamos solos. Contamos con la gracia de Dios, con el apoyo de la Iglesia y con la compañía de todos aquellos que buscan la verdad y el bien. Es reconfortante saber que en medio de los desafíos y las incertidumbres de la vida, Dios camina a nuestro lado, guiándonos con su luz y sosteniéndonos con su amor. Y al final de nuestro camino terrenal nos espera la plenitud de la revelación, ¿no? La visión beatífica de Dios cara a cara. Esa es la meta última de nuestra peregrinación, la fuente de nuestra alegría eterna. Y mientras tanto, vivamos con esperanza y gratitud, abiertos a la revelación de Dios que se los manifiesta en cada instante, en cada persona, en cada acontecimiento de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la revelación divina. Espero que esta conversación les haya inspirado a profundizar en su relación con Dios y a dejarse guiar por su amor. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes que nos escuchan, les invitamos a seguir reflexionando sobre este misterio que nos abre a un mundo de posibilidades, un camino que nos conduce a la plenitud de la vida. Hasta el próximo capítulo de Ecos del Magisterio.